Muy bien, mis hermanos, el Señor les bendiga, buenas tardes con todos. Sean bienvenidos una vez más a la Iglesia Bíblica Dios Soberano. Quería empezar diciéndoles, hermanos, que la verdad que siempre es un reto estar aquí delante, y es más grande el reto cuando tienes menos tiempo para preparar un sermón. Normalmente siempre solemos turnarnos, Carlos, Abel, yo cada semana, ¿verdad? Y esta vez pues me ha tocado casi 2 semanas como seguidas, y la verdad que es un reto muy grande, porque los que me conocen, que han estado conmigo tal vez, yo soy tal vez una persona de pocas palabras, más que de hablar mucho, y cuando me toca preparar algún sermón, algún tema, siempre me cuesta, pero la gracia de Dios me sostiene, y espero que Dios nos ayude, Dios nos hable, así como habla a mi corazón también, y que este mensaje sea para nosotros de ánimo, de aliento, de exhortación, y que Dios haga nuestras vidas conforme a su voluntad. Amén. Como ustedes saben, estamos estudiando la carta de Santiago, y estamos en el capítulo 4, al final ya. En la recta final, ya como yo decía, de esta carta de Santiago, estamos en el capítulo 4, vamos a mirar los últimos versículos de esta carta, de este capítulo, perdón. Y como han escuchado en la bienvenida, el título de este sermón lo he puesto: Insensato y arrogante el hombre que no considera a Dios. Eso es lo que vamos a estar mirando esta tarde. Entonces les invito para que ustedes vayan ahí a Santiago, capítulo 4, versículos del 13 al 17. Vamos a leer, al final vamos a orar y luego pasaremos pues a la predicación. Dice así Santiago, capítulo 4, versículos del 13 al 17. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bendito Dios, queremos orar una vez más para poner este tiempo en tus manos. Señor, te hemos adorado, te hemos bendecido, hemos exaltado tu nombre, y ahora te rogamos que tú nos bendigas igualmente a través de tu palabra, Señor. Prepara tú, oh Señor, nuestros corazones para recibir de ella, bendito Dios, el aliento, el ánimo, el refrigerio para nuestros corazones, la exhortación para nuestras almas, bendito Señor. Ayúdanos tú a meditar en tu palabra y con reverencia, bendito Señor, acercarnos a ti en este día, al trono de la gracia, a recibir el oportuno socorro para nuestras vidas, Señor. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, continuamos entonces con este estudio de la carta de Santiago. Y al seguir avanzando en este estudio, algo que nosotros no debemos hacer es desligar el tema principal de que hemos estado hablando a todo lo largo de esta carta de Santiago, y en especial en el capítulo 4, que es el asunto del corazón, ¿verdad? Ustedes recuerdan que Santiago había identificado el problema de su audiencia y les decía que los problemas y los pleitos, las guerras que venían de ellos, provenían de su corazón. Y a causa de ese mismo problema de envidias, de contiendas, de celos amargos, de luchas, ellos llegaban a juzgar y a murmurar de los demás. Eso lo vimos la semana pasada. Y en esta sección, Santiago
Continúa su exhortación, pero en esta ocasión como que se centra o apunta más al pecado de la autosuficiencia, al pecado de la autodependencia. Es decir, el hombre en su orgullo y soberbia toma decisiones, emprende planes de futuro para su vida, sin considerar primeramente si esta es la voluntad de Dios, sin considerar que la vida del hombre en esta tierra, como dice Santiago, es como neblina que pasa rápidamente. Al analizar este pasaje, entonces podemos deducir que Santiago se estaba dirigiendo a personas creyentes, hombres comerciantes, empresarios que habían profesado una fe en el Señor Jesucristo, que continuaban organizando sus negocios, sus planes de futuro, pero que no estaban considerando a Dios en ellos. Eso es así, ya que Israel en la época está rodeada hoy en día, obviamente, de ríos, de mar, pero en la época era una ciudad bastante comerciante. Había mucho comercio en aquel lugar y obviamente había muchos de esos comerciantes que habían escuchado la predicación del Evangelio, que habían creído en Cristo como su Señor y Salvador. Pero en ese tráfico de personas, de pasadas de gente, que venían gentes de otras naciones, gentes de otras religiones, al parecer muchas de estas personas que venían de todo el mundo, venían con muchas creencias y de toda religión, y muchos de estos mercaderes cristianos que estaban allí, muchos de ellos se estaban envolviendo con esas personas, se estaban dejando envolver, como ya hemos visto en pasajes anteriores, por las cosas de este mundo. Ellos estaban haciendo esto. Y entonces lo que Santiago está haciendo aquí es exhortar a ellos para que no se dejen envolver en este tipo de cosas, que no hagan como los demás comerciantes de no considerar a Dios, de no pensar primeramente en poner todo en manos de Dios, porque lo estaban haciendo de una manera autodependiente. Ellos pensaban de una manera autodependiente. Y es por eso que Santiago empieza esta sección diciendo, yo tengo una traducción que es la traducción Habla Hoy, y Santiago les dice, ahora oigan esto ustedes, los que dicen. O sea, Santiago viene hablando a todo el mundo, se dirige a estos comerciantes y le dice, ahora oigan ustedes, los que dicen, mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allí, negociaremos, haremos esto y aquello. Santiago se dirige a este tipo de personas. Y a través de este texto nosotros vamos a ver dos puntos que derivan de aquí, de este texto que vamos a analizar. Creo que se cortó el micrófono. Y el primer punto es la insensatez de confiar en uno mismo. La insensatez de confiar en uno mismo. Y el segundo punto es la arrogancia de no depender de Dios en todas las cosas. Eso es lo que estaremos viendo ahora y al final estaremos viendo algunas aplicaciones que vamos a considerar para nosotros. Entonces vamos ahí, la insensatez de confiar en uno mismo. Versículos del 13 al 14. Ahora oigan esto ustedes, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad, y ahí pasaremos un año haciendo negocios y ganando dinero. Y ni siquiera saben lo que mañana será de su vida. Ustedes son como una neblina que aparece por un momento y enseguida se desaparece. Es evidente entonces que algunos de estos lectores a los que Santiago estaba haciendo referencia estaban haciendo planes, como decía antes, sin tomar en cuenta a Dios. Santiago les exhorta a que dejen la arrogancia, a que dejen la jactancia, porque ellos no conocen lo que les depararía el futuro. Les recuerda que ellos estaban cometiendo pecado al no considerar a Dios, porque ellos no sabían lo que era bueno. Ellos sabían lo que era bueno, pero no lo estaban haciendo. Con esto entonces podemos ver que la fe no se basa solamente en un mero conocimiento, sino que la fe se basa o va evidenciado por una vida sometida a la voluntad de Dios cada día. Amén. En esta audiencia a la que Santiago estaba dirigiendo sus palabras, estaban viviendo de una manera insensata, porque ellos decían conocer a Dios, decían conocer su voluntad, sabían lo que era bueno para ellos, pero con su vida estaban demostrando todo lo contrario. Y a este tipo de personas se los denomina como ateos prácticos. Ateos prácticos, ¿en qué sentido? Usted sabe que el ateo teórico, el ateo dice que no hay Dios. Y conforme a esa creencia, a ese pensamiento filosófico,
teórico, ellos viven sin tomar en cuenta a Dios. Viven su vida como que Dios no existiera, ¿verdad? Sin embargo, peor aún es el ateo práctico. ¿Por qué? El ateo práctico es alguien que profesa fe en Dios, dice creer en Dios, pero su vida no es consecuente con esa declaración. Ese es un ateo práctico. No toma en cuenta a Dios, es como si Dios no existiera. Y esto se vuelve más complejo, porque este tipo de personas a los que Santiago se estaba dirigiendo, judíos de la dispersión, que habían hecho una confesión pública acerca de Jesucristo, que continuaban con sus planes, pero su vida no estaba evidenciando dicha fe que habían profesado. Es decir, que ellos no estaban mostrando su fe que tenían por medio de sus obras, por medio de su caminar. No lo estaban mostrando. Eso lo podemos observar en este pasaje. Ellos no solo habían escogido el día cuando iban a comenzar a hacer sus negocios, sino que, mire, ellos decían hoy y mañana. También habían escogido el lugar de destino y el tiempo que estarían allí. Dice ahí, iremos a tal ciudad y allí pasaremos un año, haremos negocio y ganaremos dinero. Todo esto sin considerar si esa era o no la voluntad de Dios para ellos. Es decir, al igual que el ateo teórico, Dios no estaba en sus planes a ningún momento. ¿Me siguen hasta ahí? Ahora, al analizar esto, cualquiera podría decir, pero bueno, hermano, ¿hay algún problema en planificar, en organizarse para el futuro? Claro que no, eso es bueno, efectivamente es algo bueno, no tiene nada de malo. De hecho, es algo que nosotros debemos hacer, ejercer mayordomía, administración en todas las cosas que tenemos y que el Señor nos permite tener. El problema es que ellos estaban haciendo, como dije antes, sin considerar si esa era la voluntad de Dios. Nosotros, aunque no somos judíos, sí estamos dispersos en esta nación, ¿verdad? Hemos venido emigrantes de nuestros países a esta nación, a vivir en esta tierra, y los que llevan ya muchos años por acá se han culturizado con las cosas, con las costumbres de esta nación. Por ejemplo, yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han empezado ya a planificar vuestras vacaciones? Muchos, ¿verdad? Ya han empezado, vamos a ir a tal lugar, este año vamos a visitar aquí, vamos a visitar allá. Seguro ya decidieron hasta el tiempo de partida cuando se fueron. Algunos más adelantados ya compraron hasta los billetes, para que cuando llegue el día no les salga demasiado caro. Eso es solo un pequeño ejemplo, hermanos, de cómo nos hemos dejado que esta cultura nos envuelva, porque en nuestros países, ¿cuándo hacíamos eso? Pensar en vacaciones no había. Y los que hacían es porque estaban en una buena posición económica. Yo por lo menos no tuve vacaciones cuando era pequeño. Pero acá nos hemos culturizado de tal manera que empezamos como los franceses. Ya con tiempo, con antelación, vamos organizándonos para las vacaciones, ¿verdad? Los hermanos que trabajan por su cuenta, que tienen pequeñas empresas, que planifican, ¿verdad? ¿Cuál será el próximo chantier? ¿Cuántos días estaremos allí? ¿Cómo se realizará este trabajo? ¿Cuántos días me voy a demorar? ¿A cuántos voy a contratar para que me ayuden? ¿Cuánto voy a pagar a tal persona por su trabajo? Todo eso planifican. La gran pregunta es entonces aquí, ¿has orado tú a Dios? ¿Has puesto estas cosas en manos de Dios para ver si esa es su voluntad? ¿O estás considerando tu propio camino? Porque lo que hacemos muchas veces nosotros es planificar, organizarnos y después venimos a decirle, Señor, bendice este proyecto que tengo. Pero debería ser todo lo contrario. Debería ser, Señor, si tú quieres, como dice el texto, si tú quieres, haré esto o aquello. Ayúdame tú a buscar dirección en lo que yo estoy pensando hacer, si es tu voluntad. El que yo lo haga, el que yo viaje, el que yo planifique aquello que estoy haciendo. Quiero invitarle a que vaya conmigo a Lucas, capítulo 12, versículo 16, que leímos ya este texto antes. Jesús refirió una parábola a sus discípulos mostrándoles la insensatez que es dejar fuera de las decisiones, las decisiones que tomamos a Dios. Lucas 12, versículos 16 al 21. Había un hombre allí, ateo completamente, que no consideró a Dios. Y mire lo que dijo en Lucas 12, 16. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho.
Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros en la tierra y no es rico para con Dios. He ahí la evidencia de un hombre insensato que estaba planificando hacer cosas sin considerar si esa era la voluntad de Dios para con él. Sin considerar que su vida, como dice el texto, es como una neblina. Esta noche, no le dijo mañana, el año que viene. No, esta noche vienen a buscar tu alma. Esta noche vas a morir, le estaba diciendo el Señor a este insensato. Esta parábola es la ilustración, mis hermanos, de ese hombre que se cree dueño de su propia vida, dueño de su propio destino, que establece sus planes y propósitos según su racionamiento sin consultar a Dios. Y el problema que nosotros tenemos, mis hermanos, la mayoría, o por no decir todos, es que nosotros somos seres dependientes de Dios. Nosotros somos seres dependientes, dependemos de Dios todos los días. Y esto muchas veces se nos olvida. Y hace que este tipo de personas que olvidan esta verdad, Dios les llama necios. Necio. El necio dice en su corazón, no hay Dios, dice el Salmo 53, ¿verdad? Necio es aquel hombre que está preocupado por las cosas presentes de esta tierra. Está preocupado por sus negocios, por su casa, por su auto, por cómo viste, por cómo se ve, pero olvidado completamente la centralidad de su vida, que es la eternidad, que es enfocarse en las cosas del cielo. No se ha enfocado en esto, se ha enfocado en las cosas que son pasajeras. El creyente, el que es un verdadero creyente, no debería ser un necio, un insensato, sino más bien que él debe saber que Dios tiene que estar presente todos los días en todos los aspectos de su vida. Siempre. El problema principal, entonces, mis hermanos, es que el hombre en su propio corazón es jactancioso. Él piensa que no depende de nadie. Pero nosotros dependemos de Dios. Ahora, Santiago nos da dos razones por las cuales vivir una vida así de insensatez sin considerar a Dios es malo, es una necedad. Mire el versículo 14, dice, cuando ni siquiera saben lo que mañana será de su vida. La primera razón que nos da Santiago es la incertidumbre del futuro. Esto, mis hermanos, es algo que ni usted ni yo manejamos. Nosotros no sabemos qué será el día de mañana. Nosotros no sabemos qué será la semana próxima. Ni siquiera sabemos qué será nuestra vida ahora al salir de este culto. No sabemos lo que nos depara la vida, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Y por eso en el Proverbio 27, versículo 1, el sabio Salomón escribió diciendo, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No te jactes del día de mañana. No digas yo haré esto, mañana voy a hacer aquello y planificas. Nosotros no tenemos el control de las cosas. Ustedes recuerdan el año 2019, la pandemia del COVID. Esa pandemia nos demostró, mis hermanos, que nosotros solamente somos polvos, que no tenemos el control de nada. Un pequeño virus azotó a toda la humanidad, paralizó a todo el mundo. Unos 14.9 millones de personas murieron en el mundo a causa de la pandemia del COVID, según datos de la Organización Mundial de Salud. 14.9 millones. Seguro muchas de estas personas habían de antemano ya planificado hacer muchas cosas, las cuales lamentablemente no llegaron a realizarse. Pero por medio de esa pandemia, Dios demostró que nosotros no tenemos el control de nuestra vida. Es Él que tiene el control de la vida. ¿Verdad? Y ahí está el hombre muchas veces. Continúa en su insensatez, en su necedad, pretendiendo ser su propio Dios, planificando su propio destino, cuando solamente sabemos que Dios es el soberano de todas las cosas y que solamente Él gobierna con poder y autoridad nuestras vidas. Entonces, como solo Dios tiene el control de todo, haremos bien en confiar todo a Él.
Si tú sabes que Dios tiene el control de todo, harás bien en confiarle todo a Él. Tu vida entera, tus planes, tus propósitos. Porque dice Romanos 8:28 que sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes lo aman y son llamados según su propósito que Él tiene para con ellos. Todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, si Dios tiene el control de todo, si Dios controla el futuro, si Dios sabe lo que me deparará el futuro, yo hago bien en encomendar mi vida a Él. ¿Verdad? Hermanos, la incredulidad o la incertidumbre de la vida, no debe llevarnos a nosotros a ser seres independientes, sino que debemos depender todos los días de Dios. No debemos ser insensatos pensando que nosotros tenemos el control de la vida, porque no es así. Ahora, hasta aquí alguien podría estar diciendo, entonces, Dios no quiere que hagamos planes. Dios no quiere tal vez que yo me gradúe, tal vez que yo siga un curso, un trabajo, alguna cosa. Lo que Dios está diciendo es que no te olvides que antes de planificar, antes de tú tomar una decisión en tu vida, es tu deber primeramente consultar con Él. Ese es el mensaje que está dando Santiago, es decir, que si tú quieres hacer esto o aquello, primeramente pon en manos de Dios todo lo que tú hagas. Mira lo que dice Proverbios 3, versículo del 5 al 6. Confía en el Señor totalmente y no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. O sea, considera a Dios, es lo que está diciendo. Reconoce que el Señor es el dueño de tu vida, que el Señor es dueño de todos tus planes y tus propósitos y tus metas se cumplirán si es su voluntad. Los jóvenes que estáis aquí, que estáis en edad de tomar decisiones, el colegio, la carrera, qué estudio voy a seguir, qué es lo que voy a hacer en el futuro. Si tú no tomas en cuenta a Dios, lo que tú decidas, al final puede ser una carga para tu vida. Al final te vas a desanimar, te vas a desalentar, porque has pensado en tu propio pensamiento hacer esto o aquello. ¿Por qué? Porque muchas veces esta cultura en la que vivimos, este mundo en el que vivimos, nos ha llevado a la idea de pensar que yo debo conseguir un buen trabajo donde tenga que ganar mucho dinero, donde nadie me pueda mandar para vivir feliz. Y no es malo que tú te planifiques una buena carrera, que te planifiques un buen estudio. Pero mi consejo en esta hora y el consejo de la palabra es, ora primero a Dios. Pon primero estas cosas en manos de Dios. No tomes tus propias decisiones pensando en cuánto dinero vas a ganar, en cuánta fortuna vas a adquirir, en cuán destacado serás en tu trabajo. No. El trabajo que tú elijas hacer, el trabajo que tú elijas seguir, el primer enfoque que debe de tener es glorificar el nombre de Dios. ¿Cómo yo voy a glorificar el nombre de Dios en esta carrera, en este trabajo que yo estoy queriendo hacer? ¿Cómo aporta esto para que yo glorifique el nombre de Dios con mi vida, en mi trabajo? Eso debería ser el primer pensamiento de los jóvenes que estáis aquí. Entonces, la insensatez de confiar en uno mismo, primeramente, una razón es la incertidumbre del futuro. La segunda razón que nos dice Santiago es la brevedad de la vida. Dice el versículo 14, y ni siquiera saben lo que será mañana. ¿Qué será de su vida? Ustedes son como una neblina que aparece por un momento y enseguida desaparece. La brevedad de la vida. Seguramente los que estáis aquí de edad más avanzada, seguramente recordarán haber pensado cuando eran jóvenes que todavía les quedaba mucho tiempo de vida, que todavía les quedaba el mundo por delante. Pero seguramente si se ponen a mirar ahora atrás, o si tú te acercas a una persona de más edad y le preguntas cómo ha pasado su vida, le va a decir, mi vida ha pasado así, como un rayo. No me doy cuenta, ya estoy de edad. Se ha pasado rápidamente. Pues eso sigue ocurriendo igual hoy en día. Muchos jóvenes piensan que ellos tienen su futuro por delante, que ellos tienen toda la vida por delante. Y dicen, cuando yo ya esté más viejito, cuando esté más edad, cuando yo ya tengo una familia, ahí voy apenas a buscar a Dios, cuando ya esté más aburrido tal vez. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos piensan que como están en esta juventud, quieren divertirse. Dicen, yo me quiero divertir, yo quiero conocer, yo quiero hacer esto o aquello. Eso es lo que piensan muchos jóvenes. Pero sabes, déjame darte unas estadísticas. ¿Sabes que más de 1.7 millones de niños menores de 5 años mueren al año por causas naturales?
¿Sabías que unos 2.6 millones de bebés mueren antes de nacer? Cada año incluso. Porque la vida no está comprada. La vida no es nuestra, le pertenece a Dios. Y Él decide quién vive y quién muere. Se obtuvo una incidencia de muerte súbita cardíaca de un total de 1.6 mil deportistas al año. Estamos hablando de gente con buena salud. Deportistas que estaban en plena salud, hacían ejercicio todos los días, comían bien, se alimentaban bien y al entrar al terreno de juego se les paralizó el corazón y murieron. ¿Por qué yo te doy estas estadísticas? Porque quiero hacerte ver que no pienses que tu vida está comprada. No pienses que tienes toda tu vida por delante. Acuérdate de la parábola. Necio, ¿cómo tú sabes si esta noche no vienen a buscar tu alma? Considera a Dios en todos tus caminos, aún en tu juventud. Considera a Dios. Santiago usa una metáfora para comunicarnos cuán breve y pasajera es la vida, que es como una neblina, ¿verdad? Es un humito que desaparece en el invierno, sobre todo cuando nos levantamos en la mañana y sale ese humito. Así es la vida, desaparece rápidamente. Mire lo que dice Job en el capítulo 14 del libro de Job, versículo 1 y 2. La vida de un ser humano es muy corta y llena de amarguras. El hombre tiene muchas amarguras en la vida. De ya que es corta, tiene muchas amarguras. Es como una flor que brota y se marchita, como una sombra que pasa y se desaparece. Así es la vida del hombre. En el Salmo 103, versículo 15 y 16, el salmista dice: la vida del ser humano es como la hierba, florece como la flor del campo. Apenas el viento sopla con fuerza, muere y ya nadie sabe ni siquiera dónde estaba. Así es la vida del hombre, hermanos, pasajera. No somos suficientes en nosotros mismos. Como seres temporales que estamos pasando por esta tierra, es por eso que nosotros no podemos dejar de lado a Dios. No podemos dejar de considerar al Señor en nuestro camino, porque Él es el dador de la vida. Él es el que va a cumplir nuestros propósitos, si es su voluntad. Si está en sus planes el hacerlo. Nosotros tampoco podemos vivir diciendo que somos creyentes, que confiamos en Cristo, que creemos en Dios, pero nuestra vida está completamente alejada de los propósitos y de los caminos de Dios, viviendo una vida como si Dios no existiera, siendo un ateo práctico. No podemos vivir una vida así. La actitud correcta del cristiano no es vivir paralizado entonces tampoco por el que le deparará el futuro, no sé qué me va a pasar. No, sino más bien que es dejar todos nuestros planes, nuestras metas, nuestra vida entera en las manos de Dios y contentos de hacer su voluntad. Es de esa manera que debemos vivir, ya que en muchos de los casos el Señor nos puede decir: no, este no es el camino, o tal vez sí. Y en ese momento es cuando nosotros debemos confiar en el Señor. Poner nuestra confianza de que Él nos está guiando a hacer su voluntad. Y que muchas veces el Señor va a borrar nuestros planes de la lista porque Él va a poner los suyos que son mejores y buenos para nosotros. Mire lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Entonces, si Dios sabe cuál es mi futuro, si Dios tiene planes mejores para mí, ¿por qué yo vengo con mis planes delante de Dios? Mejor, Señor, guíame en tus planes, guíame en tus propósitos, que son mejores para mi vida. Bien, mis hermanos, ya vimos que es insensato confiar en uno mismo por la brevedad de la vida, por la incertidumbre del futuro. Pasemos a considerar un segundo punto, que es un poco más breve, y es la arrogancia de no depender de Dios en todas las cosas. Mire lo que dice el versículo 15 y 16. Dice: lo que deben decir es más bien: si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En cambio, ustedes insisten en hablar orgullosamente. Y todo orgullo de esa clase es malo, dice Santiago. En esta segunda actitud de arrogancia, corresponde a los que dicen con sus labios que Dios sí existe y que su voluntad es buena. Sin embargo, con sus hechos lo rechazan. Es ese tipo de personas que dicen: yo he leído la Biblia, yo conozco la voluntad de Dios, yo sé,
Pero yo pienso, yo creo, yo considero que puedo hacer de esta otra manera. Es a ese tipo de personas a las que dice el Señor, de las que dicen, muchas veces incluso, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Pero al final del día terminas haciendo tu propia voluntad y no la voluntad de Dios. Las personas con este pensamiento están actuando con soberbia, con arrogancia y se creen más inteligentes de Dios porque consideran sus propios caminos y piensan que son mejores que los de Dios. En las Escrituras nosotros vamos a encontrar varios ejemplos de actitudes de este tipo que se oponen a la voluntad de Dios. Mire, por ejemplo, Isaías 47. Isaías 47 registra las palabras, haciendo alusión a una ciudad llamada Babilonia en aquel entonces. Y lo que usa aquí Isaías es una metáfora. Dice en Isaías 47, versículo 8, ahora escucha, mujer amante del placer, que se sienta toda tranquila diciéndose a sí misma, yo soy única, no existe otra además de mí. No enviudaré ni perderé mis hijos. Pero ambas cosas te van a suceder de repente el mismo día, le dice el Señor. Sufrirás la pérdida de tu esposo y la pérdida de tus hijos. De nada te sirve toda tu magia ni el gran poder de tus brujerías. Te sentías muy segura en tu maldad y pensabas, nadie me está viendo. Tu sabiduría y tu conocimiento te extraviaron. Tú que decías, yo soy única, no existe otra además de mí. Así que el desastre vendrá sobre ti. No tendrás ni idea de cuándo sucederá. Caerás en la ruina y no podrás evitarlo. El desastre te sorprenderá cuando menos lo esperes. Isaías está haciendo alusión a una ciudad que era muy rica y muy poderosa en aquel entonces. Esta nación fue tan poderosa que era la envidia de las demás naciones. Pero por esa misma causa, ellos llegaron a enorgullecerse, a exaltarse, pensando que ningún mal les podía llegar a su vida y que estaban tan confiados que estaban viviendo su vida conforme a su voluntad, hasta que el Señor metió su mano y esa nación quedó destruida. Años más tarde vino el imperio medo-persa y acabó completamente con la nación de Nabucodonosor en aquel entonces, la Gran Babilonia. El ejemplo que nos deja entonces es que el orgullo y la arrogancia se apoderó del corazón de esta ciudad, de la vida de estas personas. Mis hermanos, recuerden esto. El pensar de una manera egocéntrica va a llevarte a exaltar tu propio yo. Muchas veces el problema está en nuestro corazón. Nos queremos exaltar a nosotros mismos. Buscamos la aprobación, buscamos ser reconocidos y luego viene la jactancia y nos hace pensar que somos mejores que los demás. Y eso nos lleva a ser unos necios. Ahora, el gran problema que muchos de los cristianos tenemos es que nosotros sabemos teóricamente, mis hermanos, que Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere, al momento que quiere. Es decir, nosotros sabemos que Dios es el soberano de todas las cosas, pero en términos prácticos se nos olvida y queremos seguir teniendo nosotros el control de nuestro propio destino. Y queremos seguir nuestro propio pensamiento y nos movemos conforme a nuestras decisiones y planes que hemos hecho. Y ponemos de lado el consejo de Dios. Eso nos ocurre muchas veces, porque pretendemos que todavía somos nosotros los capitanes de nuestro barco y que podemos guiar nuestro barco conforme a nuestro pensamiento. Y esto también es jactancia, esto es arrogancia delante de Dios. Otro ejemplo que vemos en la Escritura está en Daniel capítulo 4, versículo 29. Una vez más, haciendo alusión a la nación de Babilonia, en este caso a su rey Nabucodonosor. Mire lo que pasó con este hombre. Dice en Daniel capítulo 4, versículo 29, unos años después, el rey caminaba por la terraza de su palacio de Babilonia y dijo, miren, qué grande es Babilonia. Yo construí esta ciudad con mi poder. Yo la he hecho capital de mi reino para mostrar lo grande que soy. Ahí está el rey Nabucodonosor jactándose de la grandeza de lo que él había hecho, de las cosas que él había hecho, porque los jardines colgantes de Babilonia forman parte de las 7 maravillas antiguas del mundo. Dicen que fue un lugar hermoso, un lugar tan precioso, que incluso se llega a pensar que si se
alguien se pondría a reproducir esos mismos jardines con la misma tecnología que había en aquel entonces, no serían capaces. Fue una obra maestra la que hizo este hombre. Era una ciudad muy grande, pero esto llevó a Nabucodonosor a la arrogancia, a la altivez, a pensar que era él el que había hecho todas estas cosas, en lugar de reconocer que Dios se lo permitió hacer. Y así muchas personas piensan igual. Muchas personas dicen, yo soy el constructor de mi propia vida. Yo soy el dueño de mi propio destino. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Y llevados por su orgullo y por su arrogancia, terminan en la ruina. Terminan en lo peor. Versículos más adelante nosotros podemos ver el juicio de Dios que vino sobre la vida de este rey en el versículo 31, Daniel 9:31. Mire lo que dice. Todavía estaba hablando el rey y se oyó una voz del cielo que decía, oye esto, rey Nabucodonosor, tu reino ya no te pertenece. Serás separado de la gente y vivirás con los animales. Comerás hierba como los bueyes durante 7 años, hasta que reconozcas que el Dios Altísimo tiene el poder sobre las naciones de la tierra y que es Él quien pone como gobernantes a quien Él quiere. Es Dios quien pone. Es Dios quien te permite hacer lo que estás haciendo. Es Dios el dueño de tu vida. Si tú piensas arrogantemente que eres tú el dueño de tu vida, ten cuidado que puedes acabar como Nabucodonosor, siendo un animal. Qué tremendo es cuando el Señor humilla a una persona, mis hermanos. Dios había vuelto a este hombre como un animal, como una bestia del campo. Fue algo tremendo, porque estaba lleno de arrogancia. El juicio de Dios finalmente logró el propósito por el cual Dios le envió. Más adelante sigue el versículo 34 de este mismo capítulo de Daniel 9, versículo 34, dice, pero al fin de los días, es decir, cuando ya Nabucodonosor pasó 7 años como un animal, dice, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo. Entre los habitantes de la tierra, nadie puede detener su mano y nadie puede decirle, ¿qué has hecho? Es decir, Dios es el soberano de todas las cosas. Le costó 7 años y pasar como un animal a Nabucodonosor reconocer esta verdad, pero al final lo hizo y Dios lo restauró. Ahora, ¿cuántos de nosotros Dios nos ha tenido que humillar varias veces para que doblemos nuestras rodillas delante de Él? ¿A cuántos de nosotros no hemos aprendido que somos solamente polvos y que Dios es el que gobierna sobre nuestras vidas? Porque muchas veces hemos tomado malas decisiones, ¿verdad? Nos ha ido mal, no hemos considerado a Dios y Dios ha tenido que humillarnos. Y ahí nos hemos puesto a clamar delante del Señor. El Señor ha hecho así con nosotros muchas veces. Y si hay alguien aquí en este salón que está viviendo una vida apartada de Dios, creyendo ser el dueño de su propia vida, quiero decirte, ten cuidado, escucha esta advertencia por parte de Dios, considera sus caminos y mejor vuélvete al Señor, porque es mejor humillarte tú mismo delante de Dios a esperar que Dios te humille. Amén. Este fue el mensaje que Santiago le dio a sus lectores, mis hermanos, y al parecer muchos de ellos no supieron escuchar, porque en el versículo 16 les dice, en cambio ustedes insisten en hablar orgullosamente. No quisieron escuchar el consejo que les estaba dando Santiago a estos judíos que estaban planificando sus vidas sin considerar a Dios. Ellos no reconocieron su falta porque estaban infectados con el virus más grande que ha infectado a esta población, que no es el coronavirus, es el virus del orgullo. Es un virus que todos nosotros tenemos de una u otra manera. Mire lo que dice Tim Keller acerca del orgullo. Él dice, el orgullo es el monóxido de carbono del pecado. Te mata en silencio y lentamente sin que te des cuenta. Eso dice Tim Keller, un pastor muy conocido. El orgullo es el monóxido de carbono del pecado. Te mata lentamente y en silencio sin que te des cuenta. Y así andan muchos orgullosos por ahí, muriendo lentamente sin darse cuenta.
Hermanos, el Señor quiere que aprendamos a doblar nuestras rodillas delante de Él, que aprendamos a reconocer que verdaderamente Él es el dueño y Señor de nuestras vidas, pero no solamente de una manera intelectual, sino de una vida práctica, que evidencie que verdaderamente eso es así. Toda jactancia parecida, dice Santiago, es pecado. Amada iglesia, amados hermanos, preguntémonos ahora en nuestro corazón, después de haber escuchado estas palabras. Preguntémonos en nuestro corazón, ¿estamos viviendo verdaderamente una vida cotidiana sometida a la voluntad de Dios? ¿O vives una vida jactanciosa sin tomar en cuenta a Dios en tus planes, pensando que tú tienes tu futuro por delante? ¿Cómo estamos delante de Dios? Lo último que nos enseña Santiago en este capítulo 4 es el pecado de no hacer la buena voluntad de Dios. Versículo 17. El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado, dice Santiago. Estas personas igualmente conocían cuál era la voluntad de Dios y seguramente decían, es buena la voluntad de Dios. Y sabían que es la buena. Sin embargo, no estaban dispuestos a obedecerla. Santiago les dice, ustedes quieren insistir en eso. Saben que la voluntad de Dios es buena, pero quieren insistir en su propio camino. Santiago no estaba hablando aquí de personas no creyentes, sino de personas que profesaban fe en Jesús, pero que no estaban dispuestos a escuchar y obedecer sus mandamientos, a obedecer su buena voluntad. Y esta palabra buena quiere decir que es digno de honor, moralmente excelente, según varios comentarios. O sea, no hay nada mejor que la voluntad de Dios. Es buena. Es buena y Pablo nos dice en Romanos 12 que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Y eso nosotros lo sabemos muy bien, pero lamentablemente ese saber solamente se queda en el intelecto y no lo llevamos a la práctica. El verdadero creyente no solo tiene el anhelo por conocer la voluntad de Dios revelada en la Biblia, en los 66 libros de la palabra de Dios, sino que el verdadero creyente anhela estar dispuesto a obedecer esa buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Porque nosotros sabemos que esto es bueno y mejor. Ustedes recuerdan la parábola de dos tipos de hombre que dijo Jesús, el necio y el sabio. ¿Verdad? Ustedes recuerdan esa parábola. ¿Qué tenían en común estos dos hombres? ¿Qué tenían en común estos dos? Los dos escucharon la palabra de Dios. Los dos escucharon el propósito de Dios. Pero solamente uno de ellos hizo caso a la voluntad de Dios y construyó su casa sobre la roca. El otro escuchó la palabra de Dios y no lo hizo. Y construyó su casa sobre la arena. Vinieron los vientos, los ríos, los mares y se llevó toda esa casa. ¿Verdad? El creyente genuino, mis hermanos, se deleita en hacer la voluntad de Dios. Está comprometido con el Señor para cumplir con sus preceptos. No solo para entender de una manera intelectual. Sí, esa es la voluntad de Dios. Yo sé lo que Él quiere. Sino que está dispuesto a hacerlo, a practicar su fe. El ejemplo de un hombre que conocía la voluntad de Dios lo tenemos en la Escritura. Conocía la voluntad de Dios, pero no quiso obedecer. Ese personaje se llama Jonás. ¿Ustedes recuerdan? El Señor le dice, vete a Nínive, esta es mi voluntad, estos son los planes que yo tengo para contigo. Y el profeta, muy obediente, se fue para Tarsis. No se fue para donde el Señor le había mandado. Vete a Nínive, esta es mi voluntad. Pero no hizo caso, se fue a otro lugar. Un ejemplo típico que nosotros tenemos lamentablemente en muchas iglesias cristianas es los jóvenes. Jóvenes que se han criado en el Evangelio, han escuchado la palabra de Dios. Y la palabra de Dios les dice, si tú vas a casarte algún día, cásate con una mujer que ame a Dios. Cásate con un hombre que ame a Dios, que sea cristiano. Y muchos han tomado la decisión contraria. Se han ido a buscar un novio, una novia del mundo y han terminado completamente perdidos. Ellos conocían que esto era bueno. Conocían que esta era la voluntad de Dios, pero lamentablemente no la escucharon. Y muchos jovencitos y jovencitas han terminado apartados incluso de Dios y su vida completamente destruida por no considerar el consejo de la palabra de Dios. Otro ejemplo son las personas que profesan fe en el Señor, llevan años en el Evangelio, pero cuando una persona les ofende, no son capaces de perdonar. También los adultos llevan lo suyo.
No pueden perdonar la ofensa así como Dios lo ha hecho con ellos. Santiago dice que pecado también es saber lo que es bueno y no lo haces. Pecado no solamente es ir a emborracharte y estar en fiesta y estas cosas. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Sabes que es bueno perdonar. Sabes que Dios te dice perdona a tu prójimo. Ama a tu enemigo. Si te pide un pan, dale 2. Pero nosotros no lo hacemos. Y eso también es pecado. Yo sé que es bueno perdonar, esa es la voluntad del Señor, pero yo prefiero guardar rencor y remordimiento en contra de esa persona que me hizo mal hasta que yo verla que pague lo que ella me hizo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Escucha bien esta frase, mi hermano, que tomé prestado por allí. El verdadero sentido de la vida cristiana no está en saber las verdades del Evangelio, sino en vivir conforme a ellas. Te lo voy a repetir. El verdadero sentido de la vida cristiana no está en saber las verdades del Evangelio, sino en vivir conforme a ellas. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Otro pecado de omisión que cometen muchos de los cristianos es conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, de que anunciemos las buenas nuevas del Evangelio y no lo estamos haciendo. El Señor dice que ha hecho de nosotros reyes y sacerdotes, una nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, en 1 de Pedro 2:9, pero muchas veces nosotros no estamos compartiendo el Evangelio. Y tú como cristiano sabes que eso es bueno, agradable y perfecto, y que esa es la voluntad de Dios, pero muchas veces no lo hacemos, y eso también es pecado delante de Dios. Sabes hacer lo bueno, pero no lo estás haciendo, también te es contado como pecado. Nosotros deberíamos hablar de Cristo y su palabra más que de trabajos y deportes. Deberíamos hablar de Cristo más que de novelas y películas. Mira lo que dice Colosenses 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué deberíamos estar hablando como cristianos? La palabra de Cristo, que mora en abundancia en nuestros corazones. Es como deberíamos nosotros vivir. Mis hermanos, tengamos cuidado con la insensatez. Tengamos cuidado con la arrogancia y el pecado de no hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Tengamos cuidado con esto. Para ir terminando, unas palabras de aplicación. Nosotros como creyentes, los que hemos nacido de nuevo, los que tenemos del Señor, debemos meditar y analizar en qué áreas de nuestra vida nos hemos alejado de los propósitos de Dios. Medita allí. ¿En qué área en mi vida yo me he alejado del propósito de Dios? Tenemos que revisarnos para saber si verdaderamente estamos haciendo lo que Dios ha establecido en su palabra, o como estos hombres llenos de orgullo y de insensatez, estamos siguiendo nuestro propio camino, nuestro propio curso, nuestro propio destino. Si tú estás haciendo esto, acuérdate que eso es una vida de ateísmo práctico. Estás negando a Dios con tus hechos, sin tomar en cuenta su consejo. Pensemos y meditemos en esto. Y si esto ha sido así en tu vida, yo quiero invitarte hoy. Quiero invitarte a que tú le pidas perdón al Padre Celestial, a que te reconcilies con Él, a que renueves ese compromiso de vivir hoy una vida agradable, tomando en cuenta la voluntad de Dios, tomando en cuenta su palabra, sus caminos, y que tú te puedas volver a Él. Y para ti que estás hoy sin Cristo, has venido a este lugar, o tal vez nos escuchas por el canal de YouTube, que también reconoces que toda tu vida has vivido completamente alejado de los propósitos de Dios. Es más, ni sabías cuál era la voluntad de Dios. Y reconoces que tú has hecho conforme a tu voluntad, y muchas veces esto te ha llevado de fracaso en fracaso. Yo te quiero invitar igualmente a que hoy te acerques al Señor. El Señor dice, vengan a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Apóyate en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Busca la voluntad de Dios y la gracia del Señor estará disponible para ti hoy y todos los días de tu vida. Amén, mis hermanos. Oremos, demos gracias al Señor. Amado Dios y Padre nuestro, que estás en los cielos, tú gobiernas sobre todas las cosas, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro Rey. Tú eres el soberano de nuestras vidas, Señor.
Y muchas veces nosotros hemos hecho conforme a nuestra voluntad. Perdónanos, Señor. Perdónanos por muchas veces no tomar en cuenta tu palabra, por muchas veces planificar y hacer cosas sin primeramente haber orado a ti, Señor, y ver si esta era tu voluntad. Perdónanos porque muchas veces lo hemos hecho. Hemos incluso, Señor, conocido tu voluntad y hemos hecho conforme a la nuestra, porque no estábamos dispuestos a obedecerte, Señor. En esta hora yo quiero rogarte, Señor, que tú tengas misericordia de todos nosotros y que tu palabra, bendito Dios, haya hablado a nuestras vidas y que en esta semana, bendito Dios, que va a comenzar el día de hoy, o que ha comenzado el día de hoy, tú nos ayudes, bendito Dios, a meditar en qué aspectos, en qué áreas de nuestra vida nos hemos apartado de ti. En qué aspectos, en qué áreas de nuestra vida hemos pecado, bendito Señor, haciendo nuestra propia voluntad y no la tuya. Que tú traigas arrepentimiento, que tú traigas convicción de pecado y que llegando a casa podamos doblar nuestras rodillas, Señor, delante de ti y reconocer nuestras faltas y recibamos de ti la gracia y el perdón, bendito Dios. Y si alguna persona que está aquí, Señor amado, que ha conocido tu voluntad, tu verdad, pero que se ha apartado por alguna cosa de tu camino, bendito Dios, yo te ruego que esta tarde tú lo traigas a ti, que tú puedas obrar en su corazón, hablar a su vida y que tú le hagas saber que así como el padre del hijo pródigo, tus brazos están abiertos, dispuestos a recibirlo, bendito Señor, a poner un anillo en sus dedos, calzado en sus pies, a darle vestiduras nuevas y a hacer un banquete, porque aquel hijo que estaba muerto ahora vive, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Sea tu nombre bendito, Señor, hoy y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga.